porque todas tenemos mucho que contar. Mujeres de 10 en Educación. Una conversación desde la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Acompáñanos a conocer los retos, aprendizajes y desafíos de las mujeres que construyen la educación todos los días. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres de 10 en Educación. Mi nombre es Sonia del Valle y estaré conversando hoy con Mónica Schulmeister, maestra en ciencias e integrante de la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Estimada Mónica, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Y sobre todo, y lo primero que me gustaría más bien pedirte es que te presentaras, que nos dijeras quién eres, a qué te dedicas, qué haces, por qué estás en la red. Bueno, Sonia, un gusto poder estar contigo, platicar contigo. Sabía mucho de ti por la red, hasta que se me hizo la oportunidad de Gracias. platicar cara a cara. Bueno, yo soy Mónica Schulmeister, yo soy oriunda de un pueblo de la Patagonia Argentina, de Río, el pueblo se llama Villa Regina, un pueblo fundado por italianos después de la Segunda Guerra Mundial, que llegaron a ser la América, un pueblo de migrantes, ¿no? Mis padres no nacieron allí, pero la única de la familia que nació allí fui yo y me fui, me vine a México, ¿Qué ¿no? tal? Cosas En de el pueblo migrar. de los migrantes, la única nacida ahí migró. Un pueblo muy pequeño, ¿no? Muy pequeño, imagínense, ¿no? La Patagonia con mucho Claro. frío, me ha tocado estar a 12 grados bajo cero, mucho calor en verano. Allí estudié en la Universidad del Comahue en Neuquén, estudié matemáticas en la época de la dictadura militar. Yo soy producto de la dictadura militar, no es muy honroso, pero eso no marca muy bien eh, bueno, a mí en este caso en el sentido de la participación, ¿no? Porque, digamos, cuando uno es estudiante, eh, pues lo lindo de la universidad también es toda esta parte de la democracia, la participación, los grupos y demás. Pero bueno, muy contenta. Estudié, me costó la carrera, no digo que fue fácil. Estudié matemáticas y trabajé en Argentina durante 8 años en formación de maestros en primaria. Allí participé en una convocatoria para la titularidad del cargo en un instituto de formación docente y di clases también en preparatorias y fui ayudante en la universidad. Hablábamos de, bueno, para mí las matemáticas desde niña todavía tengo en la memoria, cuando iba a la escuela primaria, algo que no me puedo olvidar y que me marcó, yo creo inconscientemente también, de estudiarme una fórmula de memoria, porque era la única manera en que yo tenía con reglas mnemotécnicas, ¿no? De poder resolver los problemas y los ejercicios. Y fíjate cómo me habrá marcado que hasta el día de hoy me acuerdo, porque era una fórmula de proporcionalidad, de velocidad, ¿no? La velocidad es directamente proporcional a la distancia, inversamente proporcional al tiempo. Entonces, mi regla mnemotécnica era si la distancia aumenta y el tiempo es constante, em, la velocidad, no, si la velocidad aumenta y el tiempo es constante. Bueno, ahora ya me hice bolas con no voy a decir algo que capaz que tiene error, pero yo me había hecho mi regla mnemotécnica. Y esas Sí, reglas pero mnemotécnicas, la regla mnemotécnica, ¿cómo se dice? Mnemotécnica. mnemotécnica, que son reglas. Esa, ¿quién te la enseñó? Es decir, ¿quién te dijo que haciendo una regla mnemotécnica tú podías La aprender maestra, cosas? claro, la maestra. Ah, Sí, ok. claro. Pero esa no fue la única regla mnemotécnica. Ujú. Luego en la secundaria tuve otras reglas mnemotécnicas en temas de factorización de polinomios, pero además las reglas mnemotécnicas sí te sirven para el momento, pero pues te sirven para resolver, pero en realidad no comprendes nada, ¿no? Claro. Y eso marcó tanto que, por ejemplo, cuando después de estudiar en la universidad, yo estudié en la Universidad del Comahue,
y mi profesora de didáctica fue discípula de Piaget. Entonces, digamos como que tuvimos una muy buena formación en didáctica de las matemáticas, ¿no? Mm. Entonces, cuando regreso a trabajar, cuando empiezo a trabajar, este, una de las cosas que yo me propuse es, no quiero enseñar de memoria, como me enseñaron a mí. Y entonces en tercer año, sí, dime. No, es que me quedé pensando que justamente una de las cosas que según yo no sucede en las matemáticas es aprenderte las cosas de memoria, salvo las tablas de multiplicar, ¿no? Que todo el mundo te las enseña y uno por uno, uno, uno por dos, dos, Ajá. y así hasta el infinito y más allá. Pero no sabía que había fórmulas que tenías que aprender para resolver fórmulas. Claro, sí, sí, reglas mnemotécnicas, por ejemplo. Ajá, El tema es muy abstracto, ¿no? De sí, sí. factorización de polinomio. Entonces, em, la regla era INPS. La I de independiente, un equipo de fútbol. La N, nunca, ¿sí? La P, par, y la S siempre. Y la Ah, frase ok. mnemotécnica era, fíjate, Independiente no perdió solo. Guau. Y entonces con esa tú resolvías problemas matemáticos. Claro, exacto. Entonces Wow. te daban el polinomio y si era par o impar, entonces ahí ya asociabas a cada uno lo que tenías que hacer, ¿no? Había una asociación de procedimientos según la caracterización, según el tipo de ejercicio, ¿no? Guau. Eso fue tan terrible para Sí. mí que cuando regreso a trabajar ya habiendo terminado matemáticas en la universidad, voy a dar clases en una secundaria y justamente me toca el tema ese donde aplicábamos la regla, ¿no? Independiente no perdió solo y dije, yo voy a enseñarlo de otra manera. Y como el tema es un tema muy abstracto y difícil, si tú lo enseñas solo en 2 o 3 semanas, pues no, los chavos no entienden. Entonces dije, este tema lo voy a trabajar durante todo el año, lo voy a ir intercalando con los demás temas. De tal manera que los estudiantes yo les daba cualquier polinomio. Polinomio es una expresión formada por letras y números, ¿no? Y lo factorizaban, es decir, lo podían transformar en una multiplicación. Por ejemplo, x cuadrado más x más 3. Eso es un polinomio. X es una variable, ¿no? Y pueden estar multiplicadas por números. Y esas expresiones que son sumas de literales y números que multiplican a los literales, tú las puedes transformar en multiplicaciones para poder luego simplificarle. Esa es la factorización. Ujú. Em, y entonces empecé a enseñar el tema a partir de lo que es el concepto de factorizar, de entrada, sin poder diferenciar si es impar, si es par, ¿no? Todo lo que decía la regla mnemotécnica. Yo estaba feliz porque yo les daba a mis estudiantes cualquier polinomio y ellos lo podían factorizar a partir de la noción de lo que es factorizar es transformar en un producto, por lo tanto había que buscar la raíz y dividir a ese polinomio por un binomio. Termina el año, viene el siguiente ciclo lectivo, estábamos en la sala de profesores y las profesoras, colegas mías en ese momento, habían sido profesoras mías. El primer día de clase me dice, sale la profesora, además de un carácter muy fuerte, me dice, tus alumnos no saben factorizar. Y yo así, ¿no? Me cayó el alma al piso, como dice. Los hice pasar al frente y les dije que me dijeran cada uno de los casos de factoreo, porque además se nombran como primer caso, segundo caso. Y ahí me di cuenta que yo me había concentrado en que no memorizaran, pero no les hice la vinculación entre el razonamiento y cómo aparecen en los libros, que es más ligado a una información, a describir cada uno de los casos. Entonces, bueno, fue muy duro para mí porque imagínate Claro. todo el año trabajando, ¿no? Para esto y entonces, digamos, pero sí me clarificó mucho que cuando uno hace una innovación o trata de cambiar,
no lo puede hacer sin vincular con, con la forma tradicional o, en este caso, más memorística. ¿Y qué ¿Por hiciste? qué? No, pues ya no podía hacer nada. No, 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 no con Ya los que ya habían pasado, que- pero Ah, no, en claro. las Entonces, a nuevas partir de ahí, generaciones. claro. Es decir, ¿cómo es que tu manera de enseñar cambió tomando en cuenta, pues uno aprende también echando a perder, ¿no? Eso para ahí también, digamos, para mí fue crucial en el sentido de decir, bueno, puedo cambiar una forma de enseñar, pero siempre tengo que darles a los estudiantes eh, eh, cómo se relacionan estos temas planteados de otra manera con la forma tradicional de la enseñanza. Claro. Entonces, bueno, eso me motivó más todavía también a querer cambiar esa forma de enseñanza, ¿no? Es decir, eh, porque lo pude ver, ¿no? En el transcurso del año, cómo los chicos, digamos, podían, por comprendiendo, razonando, ¿no? Podían resolver este tema, los ejercicios y demás, los problemas, razonando, ¿no? No aplicando reglas mnemotécnicas. Oye, y cuando Eh, ya llegaste a México, ¿cambió la manera de enseñar las matemáticas entre lo que hacías allá en Argentina y lo que haces aquí en México? No, fíjate que justo también porque llego yo a México, yo me entero del Departamento de Investigaciones Educativas en la misma universidad porque había profesoras que habían estado exiladas acá en México y entonces nos Mm, mandaban libros. Entonces yo en la época de la dictadura militar leía los trabajos de matemáticas que hacían Irma Fuenlabrada, que fue mi profesora, mi asesora de tesis, David Bloch. Y de hecho, quien fundó la parte de matemáticas del Departamento de Investigaciones Educativas fue la que fue mi profesora de didáctica, argentina ella, y también con la colaboración de otra maestra argentina, Irma Saiz, junto con Irma Fuenlabrada, quienes fundaron el grupo de matemáticas del día. mm, Entonces, bueno, digamos, la conexión con México fue ya, digamos, conociendo el trabajo que se hacía y, por supuesto, que el trabajo que se hacía aquí, siempre me olvido el nombre de esta profesora famosa, te digo que fue profesora didáctica porque tiene un nombre, no común. Ella en Argentina fundó el grupo de psicomatemática, o sea, la psicología, la matemática desde la psicología del aprendizaje. Y de alguna manera, el grupo del DIE también se inició en esa parte. Ya luego, por supuesto, el avance de del campo de la didáctica francesa, el APOS, las diferentes líneas fueron permeando al grupo, ¿no? claro. Em, pero no había, claro, por supuesto que siempre había muchas cosas que aprender, porque uno, digamos, No termina la de experiencia aprender. no termina de aprender, ¿no? Porque Claro. son tantos los temas y tantas las propuestas y demás que eh, uno aplica una propuesta. Esa es una cosa que también en el caso, en mi experiencia, ¿no? Con los maestros y en la formación, siempre les digo, hay que darse el chance de probar. Si uno no se da el chance de probar, a ver, estoy cambiando esta actividad, ¿no? La voy a probar, pero además lo que yo les sugiero, no la prueben solas o solos, ¿no? Háganlo en conjunto dentro de la escuela, dos o tres maestros, maestras, ¿no? Para que de esa manera puedan tener esa mirada y ese apoyo. Y siempre un profesor que ve tu clase puede decir, yo hubiera hecho tal cosa, o ahí no escuchaste a este muchacho que te preguntó, porque también estar adelante de una clase es bastante complicado, seguir el razonamiento de los estudiantes es muy complicado, tienes que estar preparado, ¿no? Yo digo que un maestro ideal es el maestro que resuelve los problemas el día anterior y que no solo los resuelve, sino que también piensa cómo los resolverían sus estudiantes. O sea, se anticipa. El verbo anticipar en matemáticas es básico. Se anticipa, a ver, Juanito, a ver, Sonia, ¿cómo lo resolverían? ¿Bien o mal? Pero tiene que tener en mente
las posibles maneras para poder luego guiar su aprendizaje hacia ya sea otro procedimiento, una profundización, etcétera, ¿no? Oye, Entonces, digo, para mí es de las profesiones más difíciles, ¿no? O sea, lo más fácil es pararte adelante y hablar y recitar y abran y, ¿no? Pero si realmente uno quiere que sus estudiantes aprendan, quieren que razonen, que se entusiasmen, que les guste, que sientan un reto, ¿no? Porque en realidad las matemáticas son un reto. Sí, adelante, perdón. no, te quería preguntar, gracias. Te quería preguntar una cosa. En este aprendizaje que tú obviamente has tenido a lo largo de toda tu carrera como maestra, ¿no? Apasionada de la enseñanza de las matemáticas, em, ¿has notado diferencias entre el aprendizaje de las matemáticas de los hombres y las mujeres? Porque hay como, no sé si es un prejuicio mío o algo, pero presiento que hay menos interés de las mujeres en aprender o seguir carreras de matemáticas o relacionadas con las matemáticas que en el caso de los hombres. Incluso ha habido, pues tú sabes, todo este impulso a motivar a las chavas a estudiar carreras STEM, ¿no? Etcétera. Pero tú lo has notado, tú lo notaste, lo has notado a lo largo de tu carrera. Mira, ¿Qué has hecho para resolver, bueno, eh, estas brechas entre el aprendizaje de las matemáticas de las niñas y los niños? a nivel de, digamos, de estudiantes, mujeres o hombres, yo considero que no hay diferencias. El problema que históricamente en la enseñanza en general, de hecho hay libros de pedagogía que dicen que las maestras seguían o en realidad su objetivo era formar a los hombres porque las mujeres se iban a casar, ¿no? Y entonces o iban a hacer o iban a hacer las tareas de la casa, cocinar, bordar. Entonces, si la estudianta mujer no razonaba bien o se equivocaba, pues la maestra no se preocupaba mucho, ¿no? Porque lo importante era que el que tenía que tener una carrera, el que tenía que tener el conocimiento, era el hombre. Entonces, más que haya una diferencia, ni hay diferencias biológicas, ni hay diferencias culturales. Bueno, la diferencia la hace la cultura en todo caso, la hacen esta visión de la escuela dirigida más hacia los hombres, ¿no? Ujú. Y esto no te estoy hablando del siglo pasado, digamos, existen libros donde se lee, yo los leí, donde decía que hay que estar pendiente del razonamiento o del seguir a los estudiantes hombres, porque ellos van a a forjar el futuro de los países, de la economía familiar, etcétera, ¿no? ¿Y esto Entonces, ha cambiado a lo largo de del tiempo o no? yo creo que no ha no se ha tocado ese tema mucho, digamos, Ya, no ha cruzado en la formación, porque no se ha explorado, digamos, yo no lo he explorado tampoco, ¿no? Cuál es la idea de los maestros y maestras? Porque no solo son los hombres, sino las mujeres maestras también, también claro. traen a veces esa visión. No, pues esta chica, ¿para qué voy a perder el tiempo si esta chica va a terminar casada? ¿No? Ya, Digamos, a mí me lo decían en la familia, entonces claro. imagínate. Claro. Oye, no, pues a mí me encanta. Yo sé que tú eres una apasionada de la enseñanza de las matemáticas, que has estado innovando en este tema, en cómo enseñar mejor, cómo hacemos que las y los chavos puedan abrazar esta carrera, esta temática, esta asignatura de una mejor manera. Y yo verdaderamente te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en el podcast de la Red de Mujeres Unidas por la Educación, Mujeres de 10 en Educación. Gracias, de verdad, Mónica, por estar aquí. Claro, no, gracias a ustedes y con gusto seguimos platicando. Me dio mucho gusto, Sonia. Gracias. Conducción, Sonia del Valle.
Coordinación, Gema Jara. Producción, Cecil Palma. Música, Orange Factory Music. Mujeres de 10 en Educación. Una serie de la Red de Mujeres Unidas por la Educación.